nombre es Paula Andrea Páez Cortés y voy a comenzar hablando del mundo en desorden. Oriente Próximo es la crisalidad de las tres religiones más grandes del mundo y estando a derrocar el orden mundial y la visión universal. El Mundial Islámico es la organización más antigua que hay en Oriente Próximo y en África, y este se desarrolló gracias a otros imperios. En el siglo VI habían dos imperios que eran los más destacados, el bizantino y el persa. Estos dos imperios permanecían en conflictos eléctricos durante mucho tiempo hasta que en el 602 hubo una gran guerra que fue desatada por una plaga y finalizó con la victoria de los bizantinos, y esto abrió las puertas a la victoria final del Islam. Mahoma, quien es el profeta principal del Islam, se unió con otros creyentes y para que esta religión aumentara. Y Mahoma escribió el Corán donde decía cómo tenía que ser la vida de los hombres. Los islámicos tienen una principal característica que es el yihad, que se basa básicamente que la fe se demuestre o se profana en medio de luchas. Los musulmanes tomaban esto para así aprovecharse y hacer guerras según de las religiones. Los islámicos tenían dos territorios, unos territorios que eran donde hacían las guerras, que eran los más allá, y los territorios donde pasaban, que eran los que gobernaban. Y por esto fue... Hola, mi nombre es Daniela Rodríguez y el día de hoy les vengo a hablar sobre el Imperio Otomano. Principalmente nos relata que se reanudaron los ataques otomanos, en el cual el más significativo afectó a Viena en 1683. Este mismo año, el ejército europeo, que era comandado por Eugenio de Saboya, marcó el punto de expansión del Imperio Otomano, ya que este intervino en los sitios de Viena. Al Imperio Otomano se le llamaba el enfermo de Europa. Esto hace referencia a su decadencia o a su debilidad en el régimen de gobierno o en su economía, ya que ellos llegaron a un punto en el cual no podían seguir conquistando tierras. También se les llama así porque ellos tenían o iban en contra de las creencias del Oriente. El Imperio Otomano se vuelve esclerótico. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no pueden evolucionar o adaptarse a algo nuevo. Entonces, en el siglo XIX, el Imperio Otomano cae y las potencias europeas, como son Francia e Inglaterra, intentan repartirse las posesiones otomanas, obviamente sin afectar el equilibrio político. Ya al final de este siglo, el Imperio Otomano pasa a formar parte del equilibrio europeo como miembro provisional del orden internacional westfaliano. Posteriormente a esto, Gran Bretaña utiliza el Imperio Otomano para bloquear la avanzada rusa en sus estrechos, y a su vez Austria forma una alianza con Rusia y con el Imperio Otomano para resolver cuestiones balcánicas. Finalmente, ya cuando la guerra termina, que es en 1918, el Imperio Otomano pasa a intervenir en el sistema internacional westfaliano. Buenos días, mi nombre es Laura Sofía Castro Portela y el día de hoy les voy a hablar acerca del subtema número 3 y el subtema número 8. El subtema número 3 se titula El sistema westfaliano y el mundo islámico, y el subtema número 8 es el declive del Estado. Para empezar, el sistema westfaliano y el mundo islámico, este capítulo empieza hablándonos de dos tratados muy importantes. El primero de ellos es el Tratado de Sèvres en 1920, que es un tratado entre el Imperio Otomano y los países aliados después de la Segunda Guerra Mundial, a excepción de Rusia y Estados Unidos, que se firmó en Sèvres, Francia, el 10 de agosto de 1920, como parte de la participación del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, este nunca pudo entrar en vigor, puesto que no fue ratificado, no fue firmado por los otros países. Este tratado dejó al Imperio Otomano sin la mayor parte de sus antiguos
posesiones, limitándolo a Estambul y parte de Asia Menor. Luego nos habla del acuerdo Sykes-Picot, conocido también como el Acuerdo de Asia Menor, que fue un acuerdo secreto entre Reino Unido de Gran Bretaña y la Tercera República Francesa para definir las propuestas esferas de influencia, es decir, cómo hacer un nuevo, entre comillas, orden mundial o reorganizar esos estados. Esta división dejó como consecuencia que Siria y Líbano quedaran bajo el mandato de Francia y Mesopotamia y luego Irak bajo influencia británica, y Palestina y Transjordania pasaron a ser el mandato británico de Palestina, teniendo en cuenta que algunos de estos países tenían como una historia bibliográfica acerca de guerras o de conflictos. Esto ocasionó que ciertos países crearan o se autodenominaran supremacía sobre otros países, lo que les quedó más fácil manipularlos y de este modo a futuro ocasionar otras guerras. Pero más adelante debemos saber qué es la paz de Westfalia. La paz de Westfalia es aquella que Napoleón quiso alterar con unas guerras en las que combinaban los intereses franceses con los valores revolucionarios. La paz de Westfalia fue el acontecimiento crucial que marca la historia de las relaciones internacionales. Entonces, en el libro de Kissinger, más en especial en el capítulo número 3, se parece decirnos, este autor nos quiere decir que los acontecimientos le han dado razón a que el universalismo democrático de raíces kantianas, es decir, influyó en la configuración de organizaciones universales y regionales, no ha hecho olvidar que el escenario mundial está compuesto por unos 200 estados soberanos, y son los principios de Westfalia, los de la soberanía de los estados y de la no interferencia en asuntos internos, los que esgrimen precisamente algunas potencias del siglo XXI como China y Rusia, aunque al mismo tiempo expresa su adhesión a la legalidad internacional, representada sobre todo desde su óptica por un Consejo de Seguridad que difícilmente será convocado para adoptar resoluciones verdaderamente efectivas. Kissinger diría que el universalismo ha mostrado sus límites, aunque eso no significa que abogue por una manera política de poder sin referencia a la difusión de valores como la democracia y el Estado de Derecho, rasgos distintivos del sistema político americano. Sin embargo, en estos capítulos, a lo largo de estos capítulos, hace un llamado a la prudencia, a considerar los rasgos específicos históricos y culturales de las distintas sociedades antes de lanzarse a cruzadas, que promuevan cambios políticos por medio de la diplomacia y el apoyo a las revoluciones o el uso de la fuerza. De este modo, Kissinger descalifica no solo a los neoconservadores, sino también a los partidarios del intervencionalismo liberal, que pese a las diferencias ideológicas adoptan posturas similares en política exterior. Entonces, el autor está más cerca del juicio positivo de Burke sobre la Revolución Americana, continuadora de las tradiciones liberales inglesas, que el universalismo abstracto, representado por la Revolución Francesa. El viejo axioma de la política como arte era posible, también en la diplomacia americana del siglo XXI, sigue siendo el hilo conductor del libro de Kissinger. Se entiende así que, en conclusión, este autor es de que la pervivencia de Westfalia se debió a que sus disposiciones eran procedimentales y no sustantivas. Entonces, en conclusión, luego de todo esto, quiere decir que la paz de Westfalia está principalmente, su objetivo principal es no intervenir en las políticas sobre de otros países y del mismo modo no generar o no alterar su orden mundial o su sistema de gobierno según cada estado. Entonces, a lo largo de este capítulo, inclusive en el subtema número 8, el declive del Estado, se puede ver mucha la influencia del sistema westfaliano, debido a que los tiempos han cambiado y las grandes potencias ejercen una supremacía sobre esos países, lo cual estaría diciéndonos que el sistema de Westfalia se altera o no está cumpliendo el rigor como lo dice nuestro autor.
Bueno, ahora les vengo a hablar sobre el islamismo y la marea revolucionaria. En este nos relata que en 1947 un activista religioso llamado Hassan al-Banna dirigió una crítica hacia las instituciones egipcias del rey Farouk, las cuales se titulaban Hacia la luz. Al-Banna subraya los principios y las aspiraciones de la sociedad egipcia de los hermanos musulmanes, conocidas como Hermandad Musulmana, la cual era una organización que se fundó en el año 1928 para combatir lo que a su entender eran los efectos degradantes de la influencia foránea y los estilos laicos de la vida. Al-Banna tenía absolutamente prohibido participar directamente en la política de Egipto, pero a pesar de todo esto, él fue una de las figuras más importantes e influyentes de Egipto. Esta organización de la Hermandad Musulmana se creó hasta transformarse en una red nacional de actividad social y política. Bueno, ahora vamos a comenzar hablando de la primavera árabe. La primavera árabe fue la reivindicación de los derechos y de las religiones de los estados islámicos. Esta comenzó en el 2010 con el asesinato de un vendedor ambulante quien fue quemado. Ahí fue cuando el pueblo se enfureció y comenzó la reivindicación y la derrotación hacia el Estado. Esto hizo que los demás países se dieran cuenta y comenzaran la reivindicación con sus propios estados. Valga la redundancia. La primavera árabe se destacó en el 2010, ya lo dije, y fue donde uno se da cuenta cómo la fe y la religión pueden imponer contra el Estado. Ahora vamos a hablar de Siria, que pues también fue afectado porque es un estado islámico, quien está ubicado en una parte muy importante y está ubicado como estratégicamente para la exportación de petróleo, y por eso otras potencias la han querido dominar, como Gran Bretaña, Estados Unidos y otras potencias occidentales. El problema es que cuando comenzaron las reivindicaciones, los musulmanes comenzaron también la inmigración, entonces comenzaron a viajar mucho a Siria y ahí se emigraron. Entonces hay demasiados musulmanes y eso esto hizo que Siria fuera afectada por el régimen de Bashar al-Assad, que es uno de los que reprimía más al pueblo. Estados Unidos, ahí es donde entra, que es el que quiere ayudar, porque pues lo único que quiere es dominar a Siria, pero pues lo trata de ayudar tratando de que todos los estados estuvieran democratizados. Y lo que pasa ahí es que no se puede democratizar a todo Siria, porque Siria está compuesta por muchas religiones y es imposible. Entonces Estados Unidos comenzó a ayudar a una religión musulmana, dándole armas y ayudándole para que derrotaran al poder, y ahí es donde comienza la guerra de Siria para el derrotamiento del poder. Bueno, ahora vamos a hablar de Palestina, que es una región que tiene demasiado petróleo. El problema de esta región es que los judíos se comenzaron a radicarse con sus derechos y como personas. En la Segunda Guerra Mundial se le prometió a Israel convertirse en un estado judío, y esto no le gustó mucho a Palestina, ya que pues tenían que compartir regiones y además que Israel se estaba robando como parte del territorio religioso. Esto fue lo que causó la guerra Arabia y Israel,
donde estas dos regiones han estado jugando un papel importante desde 1948. Esta guerra ha estado marcada por la lucha de poderes desde entonces. Ahora voy a hablar sobre Arabia Saudí. Es un reino árabe islámico, el cual tiene una monarquía y una teocracia islámica. El Estado saudí surgió por dos familias dominantes, en el cual ellos nombran a un monarca llamado Al Saud, y él tiene como obligación controlar los asuntos ya sea internos y externos del reinado. Arabia Saudí surgió por el dominio turco después de la Primera Guerra Mundial, cuando Saud él reunificó los principios feudales distribuidos por la península arábiga, manteniéndolos unidos por la lealtad patriarcal y por la división religiosa. Ellos tienen un gran enemigo, el cual es Estados Unidos, y Arabia Saudí se divide en dos, que son los chiitas y los sunitas. Los chiitas son todos los seguidores del yerno de Mahoma, y los sunitas son los seguidores de los sucesores de Mahoma. Luego nos habla de que la monarquía va a convertirse en un sistema de congreso en donde ya todos los miembros de la familia real pueden llegar a participar en la toma de decisiones de esta. Después nos dice que el descubrimiento del petróleo le va a brindar una gran riqueza a Arabia Saudí, en donde ellos entran en conflicto con otros países para proteger su riqueza y que no se la roben. Posterior a esto, nos habla de que la dinastía está liderando un proceso en el cual quiere cambiar la economía y la parte social, y esto le ayuda al monarca a prevenir la acumulación de tensiones sociales. Finalmente, nos dice que la política exterior se ha caracterizado por una cautela que ha elevado lo evasivo en una forma de estilo de arte, pero que si se llega a adoptar una política de forma directa, esto va a generar una amenaza, teniendo como consecuencia que se peligre su independencia. En el último capítulo, el capítulo 8, se llama El declive del Estado. En este capítulo nos habla acerca de la importancia de Siria e Irak, teniendo en cuenta que estos son considerados como faros del nacionalismo para los otros países árabes. Quiere decir que los conflictos entre estos dos países han ocasionado que el resto de los estados, entre comillas, haya una separación y desintegración del Estado en unidades triviales y sectoriales, lo que quiere decir que cada Estado está arraigado a sus creencias y a su concepto de orden mundial. Esto va también muy asociado al concepto, o como lo define Henry, que lo asocia bastante con el estado de naturaleza que propone Hobbes, es decir, el hombre por naturaleza es malo. Quiere decir que cada nación o cada estado va a imponer su forma de gobierno a las otras sin importar qué efectos o qué consecuencias conlleve esto. Lo que también puede ocasionar que el estado se derive hacia una anarquía y una rebelión permanente. Algunos estados, como están constituidos hoy en día, no pueden ser gobernados del todo, excepto a través de un sistema de gobierno americano. Sin embargo, lo rechazan por ser ilegítimo. Este, entre comillas, problema produce que esto se debe a que cada estado, se podría decir, es bastante tradicional. Pero una solución para esto podría ser que implementen un sistema mucho más liberal, donde le permitan a otros países o otras grandes potencias, en este caso Estados Unidos, que integren algunas políticas que de este modo les ayuden a solucionar esos conflictos internos que ellos tienen entre otros países. ¿Qué pasa? Cuando los estados son gobernados en su totalidad, no son gobernados en su totalidad, el orden mundial puede desintegrarse debido a que los intereses de cada estado se ven muy arraigados. Entonces, ninguno está dispuesto a acceder o
a debatir o a hallar una solución a los problemas que se presenten. Entonces, por lo cual, esto ha ocasionado que haya una guerra civil constante en los países árabes, religiosos y geopolítica. Y en este momento se está dividiendo en dos bloques. El primero de ellos es sunita y el segundo es Irán-Chiita. Entonces, esto ha generado que haya y que ellos requieran de una participación de grandes potencias o de países bastante importantes como Rusia y Estados Unidos, que les puedan proporcionar de este modo soluciones. Sin embargo, acá hay otro problema, podría decirse político, porque Rusia y Estados Unidos no han definido si trabajar juntos o trabajar por separado defendiendo sus intereses individuales, lo que ocasiona que entonces haya de este modo un conflicto entre estos dos países. Entonces, en conclusión, este capítulo nos habla acerca de todas las políticas que tiene cada uno de los países árabes y cómo los efectos que ha tenido la guerra de Siria e Irak. El problema acá y por qué no se ha podido hallar solución es debido a que cada uno está arraigado a sus políticas y a su concepto de orden mundial, ¿sí? Entonces, ellos que están buscando apoyo de países como Estados Unidos y como Rusia, pero entonces ellos buscan apoyo, pero no tampoco dejan que ellos intervengan en nuevas políticas que les puedan ayudar a solucionar esa problemática. Aparte de que Estados Unidos y Rusia no están trabajando juntos, entonces eso podría traer también efectos políticos y sociales porque se podría ver intervenidos por ciertos intereses de estos dos países al momento de solucionar los conflictos de tanto Siria e Irak o como el bloque sunita y el bloque chiita. Entonces, esto acá técnicamente se trata de que si no hay un orden mundial, si no se llega a un punto medio, a un punto de inflexión, a algo conciso, puede hacer el declive del Estado. Simplemente el Estado se puede caer de un lado porque pues estamos hablando de todos los estados árabes y que ellos requieran de una participación de grandes potencias o de países bastante importantes como Rusia y Estados Unidos, que les puedan proporcionar de este modo soluciones. Sin embargo, acá hay otro problema, podría decirse político, porque Rusia y Estados Unidos no han definido si trabajar juntos o trabajar por separado defendiendo sus intereses individuales, lo que ocasiona que entonces haya de este modo un conflicto entre estos dos países. Entonces, en conclusión, este capítulo nos habla acerca de todas las políticas que tiene cada uno de los países árabes y cómo los efectos que ha tenido la guerra de Siria e Irak. El problema acá y por qué no se ha podido hallar solución es debido a que cada uno está arraigado a sus políticas y a su concepto de orden mundial, ¿sí? Entonces, ellos que están buscando apoyo de países como Estados Unidos y como Rusia, pero entonces ellos buscan apoyo, pero no tampoco dejan que ellos intervengan en nuevas políticas que les puedan ayudar a solucionar esa problemática. Aparte de que Estados Unidos y Rusia no están trabajando juntos, entonces eso podría traer también efectos políticos y sociales porque se podría ver intervenidos por ciertos intereses de estos dos países al momento de solucionar los conflictos de tanto Siria e Irak o como el bloque sunita y el bloque chiita. Entonces, esto acá técnicamente se trata de que si no hay un orden mundial, si no se llega a un punto medio, a un punto de inflexión, a algo conciso, puede hacer el declive del Estado. Simplemente el Estado se puede caer de un lado porque pues estamos hablando de todos los estados árabes.